Mis amados hermanos y amigos, el día de hoy vamos a iniciar este día jueves de estudio bíblico, y me parece muy importante que podamos acercarnos a las Escrituras. Y aunque el tema que estamos abordando es introducción bíblica, va a ser interesante cómo nosotros podemos aplicarlo a los acontecimientos que están pasando en nuestra vida, en este tiempo, en nuestra sociedad, en nuestro país. Para el día de antier, México sufrió un temblor, y mucha gente se preocupa. Obviamente no es una situación tan fácil ni tan agradable de poder llevar a cabo. Sin embargo, debemos, como establecíamos hace algunos días, saber cuál es nuestra forma de entender el mundo y lo que está pasando en nuestra sociedad. De acuerdo a mis criterios que yo tenga, voy a hacer esta observación. Entonces, hoy más que nunca conviene acercarnos a las Escrituras. Vamos a recordar brevemente. Recordemos nosotros que hemos establecido que hablar del Evangelio solamente decimos hay un solo Evangelio. Hay un solo Evangelio, una buena noticia. Y esto tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia, la bendición de Dios. Y como vamos a encontrar en los evangelios, es Jesucristo quien va a ser ese camino al Padre, ese conocimiento que el hombre puede tener acerca de Dios. Y lo vemos estableciendo entonces que Jesucristo es el único evangelio. Ahora, nosotros tenemos dentro de la Biblia, hablando del Nuevo Testamento, 4 documentos que conocemos como los 4 evangelios. No quiere decir que son 4 evangelios distintos, sino es un solo evangelio, pero visto desde 4 ópticas distintas. Ya establecimos que el primero que se escribió fue Marcos. Marcos no siguió ninguna estructura como tal. De ahí vinieron los otros 2 evangelios. Estamos hablando de Mateo y de Lucas. Y estos 3 evangelios, vamos a hablar Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos se les conoce de esa manera porque tienen una estructura similar, aunque no es igual, porque cada uno de ellos, insistimos, tiene cierta independencia, cierta razón de ser para cierto auditorio y cierto autor. Cada uno de ellos, dentro de su particularidad, son semejantes y entonces tienen la misma estructura: hablarnos del ministerio de nuestro Señor Jesús. Lucas empieza, por ejemplo, su genealogía desde Adán. Mateo empieza desde Abraham, y esto tiene razones de ser. Marcos, por el contrario, no aborda nada acerca de su genealogía, de su nacimiento, sino se va directamente a su ministerio. De los 4 evangelios, entonces decimos que 3 son sinópticos, porque son muy semejantes. Viene el 4º evangelio, y el 4º evangelio es el evangelio de Juan. Juan, aunque de la misma manera y con la misma inquietud, nos va a hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él va a seguir una temática un tanto diferente, y vamos a ver. Primero, el objetivo del Evangelio de Juan, y ya lo hemos leído, si han seguido el bosquejo devocional. Vamos a leer nuevamente Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30 y 31. Dice así: palabras de Juan:
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. La razón de ser de este evangelio, el evangelio de Juan, pues obviamente vamos a hablar de la divinidad de Jesús, del poder de Jesús, las bondades y la enseñanza de Jesús. Sin embargo, la intención final, sobre todo este libro, dice el versículo 31, que creyendo que Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esa va a ser la manera o la intención que va a tener el autor. Pero además de esto, dice la aplicación de esto. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, todo su ministerio, todas sus promesas son una realidad y, dice el texto, para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención final entonces es que nosotros tengamos vida. Algo resalta del texto y esto es muy interesante. Voy a regresarme un versículo, el versículo 30, porque aquí hay una palabrita muy significativa en la cual debemos abordar todo el evangelio. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales. Y la palabra que más va a resaltar en el evangelio de Juan es la palabra señales. Para Juan, lo importante es que nosotros aprendamos a hacer una gran diferencia entre lo que denominamos milagro y señal. Milagro y señal. El milagro nosotros hablamos como un acto sobrenatural. Alguien está muy enfermo y en un instante sana. Eso muchas veces nosotros lo hemos denominado como un milagro. Cuando el texto nos está hablando de que Jesús hizo muchas otras señales, va más allá. Fíjense bien lo que les voy a decir. A Jesús, según Juan, no le interesa tanto sanarte. Lo que le interesa es qué significa que Jesús te sane. Voy a repetir la idea. A Jesús no le interesa tanto sanarte, pero lo hace. Jesús te sana porque te ama, porque Él te considera, porque Él obra con misericordia de ti. Pero esa no es la intención única. Por eso lo más importante es que tú y yo aprendamos a reflexionar qué significa el hecho de que Jesús nos haya sanado. Eso es lo más importante. Por eso muchos de nosotros, al no analizar de esta manera las Escrituras, inmediatamente nos vamos a las circunstancias, lo que estamos viviendo, y perdemos el trabajo e inmediatamente nos preguntamos: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no permitió que perdiera el trabajo, que perdiera la salud, que un ser amado pudiera tal vez morir? ¿Por qué? Y el Señor quiere que entendamos una pregunta más allá. No solamente el quedarnos en el por qué.
Por eso Juan va a utilizar esta palabra que se llama señales. Señales. Y entonces quiero que vayamos allá a Juan, capítulo 9. Esto solamente se ha dado como un ejemplo, pero ya les decía, en muchos casos, en muchos momentos, en el Evangelio de Juan, la gente va a decir, ¿qué clase de señales son estas? ¿Qué clase de manifestaciones son estas? Y entonces, en Juan, capítulo 9, vamos a abordar algo muy importante. Y este caso tiene que ver con un hombre que había nacido ciego. Y dice Juan 9, desde el inicio. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En estos 3 versículos podemos encerrar toda la intención de Juan, porque Jesús lo que va a hacer es confrontar a la sociedad el pensamiento, y muchas veces las personas del tiempo del Señor Jesús tenían la idea de que las enfermedades eran como una expresión de maldición de parte de Dios, como que Dios los estaba maldiciendo, como que era un castigo de parte de Dios. Y entonces, cuando alguien nacía enfermo, cuando alguien sufría una discapacidad, cuando alguien tenía una enfermedad, incluso de las más terribles como la lepra, inmediatamente eran marginados. No sea que nos vayan a contagiar no solo de la enfermedad, sino de la maldición de Dios. Por eso las personas tenían que vivir marginadas, aparte, separadas. Y esto es lo que va a confrontar el Señor Jesús. Dice el texto, versículo 1, el encuentro, la escena, Jesús y el ciego de nacimiento. Versículo 2, la pregunta de sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Este? Y dice lo interesante, ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? Es un poco complicado lo que están preguntando los discípulos, porque hablar del pecado de alguien que nació ciego quiere decir entonces que antes de nacer había pecado. Y esa es la intención, esa es la idea, ese es el común denominador. Si nació ciego, es por el pecado de alguien, y casi siempre se abordaban hacia los padres. La respuesta del Señor Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Una de las cosas, les decía hace un momento, que más estamos observando en nuestra sociedad es que cuando llegan situaciones como la crisis de salud que estamos viviendo, como la crisis de gobierno, como la crisis económica que está generándose a nivel mundial, cuando todo se está abrumando, lo podemos escuchar, pero se vuelve muy significativo cuando empieza a trastocar nuestra vida personal. Perdí mi trabajo, me acabo de enfermar, y empezamos a preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo ha permitido?
Y si a esto añadimos que en un momento dado viene un temblor, ya hasta nos da temor preguntar, ¿qué más falta? Bueno, diría nuestro Señor Jesús, esta situación afecta por igual tanto a creyentes en Él como a los que no creen en Él. Lo voy a decir de esta manera, tanto a cristianos como no cristianos. Les afecta a todos por igual. Por eso podemos hacer un recuento y se sacan las cifras de cuántos muertos van a consecuencia de esta enfermedad, y entre ellos hay muchos cristianos. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? Y entre ellos hay muchos cristianos. Es decir, esta situación viene a trastocar la vida de todas las personas habitantes de este mundo. Nadie queda ajeno, nadie queda exento de todo esto. Y entonces, ¿qué pasaría si Dios hubiese evitado todo esto? ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿Dónde estaría nuestra confianza? ¿Qué lugar ocuparía Dios? Una de las primeras cosas que vamos a abordar a partir del domingo es una nueva serie de sermones que tiene que ver con cómo debe ser nuestra fe a partir de esta nueva realidad. ¿Cómo va a ser nuestra fe? Y eso lo vamos a empezar a abordar a partir del domingo. Y una de las cosas que entre más vamos a abordar es que el hombre cree que Dios está ausente. Bueno, muchos nos quejamos entonces de que mira lo que está pasando, mira lo que hemos vivido, mira lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, mira un temblor, mira la enfermedad, mira la crisis económica, mira la crisis de gobierno, mira lo que nos está pasando. Y solamente nuestra óptica se está llevando alrededor de las cosas negativas. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque hoy estamos bien. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque hoy estamos vivos. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque hoy tenemos la oportunidad de tener vida, de seguir con nuestra familia, de ser testigos que a pesar de la crisis económica, Dios nos sigue supliendo día a día. ¿Por qué nos hemos olvidado de Dios? Porque no hemos aprendido lo que nos está transmitiendo Juan. Juan no es ajeno al sufrimiento. Juan no es ajeno a la persecución. Juan no está exento de tener que confrontar su vida con la fe y enfrentar amenazas de muerte por su fe, pero siempre dándole gracias a Dios. Miren lo que dice el texto. En casa les voy a pedir que lo lean detenidamente todo el capítulo, porque este evento es un evento que sale de lo común. Y vienen personas incrédulas, personas que no creen, y le hablan a este ciego y le dicen, ¿cómo es que ahora ves? Si siempre te veíamos mendigando. El problema para ellos, su normalidad para ellos era que este hombre ciego debería de estar mendigando. Esa era su realidad. No podían imaginarse una realidad diferente. Y entonces él les cuenta, ¿verdad? Él les empieza a contar cómo es que recibió la vista.
Y ellos se empiezan a enojar y tratan de poner en duda y mandan a traer los padres para que reconozcan que este es su hijo, no vaya a ser un falso, ¿verdad? Y los padres testifican, él es nuestro hijo que nació ciego. Y entonces dice la Escritura que nuevamente le vuelven a cuestionar, le vuelven a preguntar, otra vez lo vuelven a hacer. Y entonces este hombre que había nacido ciego y que ahora ve, dice la Escritura, ¿por qué me preguntan? Ya se los he dicho varias veces, pero no quieren creer. Hubo muchas personas que tuvieron el privilegio de haber visto a Jesús en persona, pero no creyeron en él. Y solo buscaban la manera de deshacerse de Jesucristo. Y dice la Escritura, entonces, que a diferencia de ellos, voy a leer el versículo 35. Dice el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Por eso es una señal. Este hombre ciego de nacimiento estaba marginado por la sociedad, estaba condenado a tener que vivir mendigando. No había otra posibilidad para él. Cuando viene Jesús y le da la vista, eso podríamos quedarnos en el sentido de un milagro, lo sana. Pero Jesús quiere algo más. No solamente el que él viva un momento de estabilidad personal, en este caso en su salud, sino que vaya más allá. ¿Y qué es? Que este hombre que estaba condenado a mendigar, ahora se convirtiera en un adorador de Dios. Que conociera personalmente al Hijo de Dios. Se dieron cuenta en la lectura que aunque él había sido sanado y aunque él había escuchado y había obedecido a Jesús, no lo había visto como el Hijo de Dios. Por eso él pregunta, ¿y quién es para que yo adore, para que yo crea? ¿Quién es? Y Jesús tiene que abrirle los ojos y decirle, el que habla contigo. Y en ese momento, él adora. Esa es una señal. Para este hombre no hubo duda alguna. La señal de que era el Hijo de Dios. Así lea el Evangelio de Juan. Señales. Cómo da de comer a 5,000 personas. Pero cuando no tienen la oportunidad de tener este encuentro con Jesús, solamente habrán comido. Pero aquellos que vieron la señal de que era el Hijo de Dios, le adoraron. Esa es una gran diferencia. Aquella mujer que había sido marginada a ir al pozo, ¿verdad?, a recoger agua, estaba sola. Viene Jesús
Y aunque ella tiene conocimiento de adoración, tiene que platicar con Jesús. Y ahora ella se convierte en un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Porque esa es la señal. En tu vida, estimado amigo, hermano en la fe, ¿crees que podrás recordar las veces en que Dios ha manifestado la señal de que el Hijo de Dios está contigo? No es como muchos de nosotros ya hemos entendido, no es por ser muy buenos, no es por ser muy capaces, no es por ser muy fieles, sino por la misericordia de Dios. Dios se ha manifestado en nuestra vida y nos ha dado una señal, que nosotros viviremos con Él. Palabra de nuestro Dios. Por eso dice Juan, todo lo que Jesús hizo, todas aquellas señales, todos aquellos encuentros que Jesús tuvo con las personas, fueron muchísimas. Al final del libro va a decir, yo creo que si se escribe cada una de ellas, no cabrían en este mundo los libros que se ocuparían. Pero las que están aquí, las que están en este Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tú tengas vida, tú tengas vida abundante, vida eterna. Entonces, hermanos, amigos, no es el trabajo solamente. Si hoy Dios ha sido bondadoso y te ha dado un trabajo hasta este momento, a lo mejor Dios te va a proveer un trabajo. ¡Qué bueno es Dios! Pero ahora pregúntate, ¿qué significa el hecho de que Dios me haya bendecido con este trabajo? ¿Te enfermaste en estos días? Fueron días difíciles. Y no solo para ti, que obviamente sufriste, ¿verdad?, la situación de esta enfermedad, sino toda tu familia. Si tienes hijos, ¿cómo habrán sufrido tus hijos? Si tienes esposo, esposa, ¿cómo lo habrán padecido tu esposo o tu esposa? Si tienes padre, ¿cómo lo habrán sufrido ellos? Pero si hoy permaneces con bien, ¿qué significa? No solamente que Dios tiene el poder de sanarte, sino qué significa para ti. ¿Qué significa? ¿Qué te está diciendo Dios con esta salud? Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo domingo para reflexionar sobre nuestra fe en esta nueva realidad para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.